Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seré el encargado de guiaros por estos senderos. Así que buenas tardes. ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y especialmente a nuestra matrona Eris. Salve, Eris. Hoy en Encrucijada Pagana vamos a tocar un tema que ha ido ganando popularidad en los últimos años y que nuestros oyentes pues ya nos pedían por ahí, ¿no? Que es el de la brujería tradicional. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de brujería tradicional? ¿Hablamos de las tradiciones mágicas vinculadas al folclore de cada territorio o hay algo más? ¿No? Son asuntos que vamos a intentar pues, tocar. Muy bien. Y para resolver estas cuestiones hemos solicitado la colaboración de Francis Ashwood, un invitado de lujo, las cosas como son. Francis Ashwood es practicante de varias formas de brujería tradicional y es coautor en la antología The Serpent Songs, editada por Nicolai de Matos, Frisvold, y publicada en la editorial Scarlet Imprint. También, si tenemos tiempo, os traeremos una brevísima lectura y la agenda con los próximos eventos paganos en la zona de Cataluña. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Buenas tardes, Francis, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la tarde? Bien, muy tranquilo, aquí calentito en casa. Muy bien, hombre, es alegre oír tu voz. Así que bueno, Francis, hoy nos vas a hablar del apasionante tema y misterioso a la vez de la brujería tradicional. Que sepas que estamos muy agradecidos de tenerte aquí, que es todo un lujo, como ya he dicho, que la verdad estamos muy contentos y que bueno, que hoy el programa es en tu honor y para ti, porque realmente hoy eres tú el que nos da la información. Así que, Francis, si no te importa, vamos a empezar. Vale, claro. Vale, pues mira, antes que nada te queremos hacer una pregunta, ¿no? Que es que, por favor, nos sitúes un poquito en el contexto histórico la denominación de brujería tradicional. ¿Qué nos cuentas? Pues, a ver, es difícil de tratar de denominar términos así porque tienen muchas connotaciones y son semáticamente muy dispersos. La brujería a lo largo del tiempo ha estado sujeta a muchos cambios de significado a lo largo de la historia, ¿vale? Uh-huh. Y dependiendo del periodo y del contexto de cada época y los intereses de quienes han hecho el uso de la palabra, pues ha ido adquiriendo diferentes significados, ¿no? Antiguamente sabemos que se ha empleado, por ejemplo, para denigrar a un sector minoritario de una comunidad, respondiendo a intereses de organismos de poder social en un principio, y conforme se fue extendiendo su uso, también a intereses populares y particulares, ¿vale? Esto académicamente se acabó llamando brujomanía. Creo que habéis hablado de ello anteriormente en algún programa. Sí, en nuestro primer programa que dedicamos a la brujería tratamos un poco este tema, ¿no? De la paranoia que hubo con las brujas, precisamente lo que tú denominas brujomanía. Exactamente. Bueno, a menudo se quiere identificar a la Iglesia como responsable absoluta de este salto semántico, ¿vale? A pesar de que realmente no fue siempre instigado por la Iglesia, aunque quizás sí se puede considerar consecuencia del fuerte dogmatismo de sus dirigentes, que tanto ha marcado la mentalidad medieval, ¿no? Pero su uso con el paso del tiempo va cambiando y de la brujería percibida como brujomanía, más adelante pues tenemos una brujería entendida como superstición en el siglo XVII, respondiendo esta vez a una mentalidad un poco más humanística, ilustrada de esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Y hoy en día cómo es el tema? Hoy en día no es muy diferente, es decir, también vivimos en un mundo contemporáneo que tiene una mentalidad específica y también tenemos la carga de una historia cultural determinada, ¿no? El interés público de la brujería está innegablemente ligado a la historia de la brujería en Inglaterra, y después de la popularización de la tradición Wicca a partir de los años 50 aparecieron exponentes de otras formas de brujería que no se sentían identificados con la visión wiccana de que esta era un culto o una religión antigua basada en determinados rituales de fertilidad, la adoración de la naturaleza o misterios asociados a sus ciclos y la práctica de la magia, ¿vale? Una de estas personas fue el autor Robert Cochrane, conocido como el fundador del clan Tubal-Caín, que desde el principio mostró su posición a esta visión moderna de lo que es la brujería.
El uso del término brujería tradicional, o a veces también llamado oficio tradicional, viene de esta época, en los años 70. Fue una época en que estaban en auge nuevas formas de espiritualidad y de pensamiento alternativos, y este contexto parecía estar como en armonía con la visión de la brujería de la tradición Wicca, tal y como se exponía públicamente. Y este hecho no parecía encajar con muchos otros practicantes de brujería de otras tradiciones e ideologías diferentes. Y es aquí cuando se empieza a manifestar una especie de contracorriente que refleja como una resistencia a estas nuevas formas de brujería, y es esta la clave quizá que diferencia a ambas, ¿vale? Y bueno, respecto a ahora que has comentado, que hay básicamente que se popularizó debido a la brujería inglesa, precisamente, ¿no? ¿Por qué hay esta tendencia tan anglocentrista? Pues básicamente por la historia cultural y el movimiento cultural que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en el ámbito angloparlante, ¿no? Sin embargo, ocurre que tradiciones de brujería han existido siempre a lo largo del mundo. Y si bien la influencia británica se ha extendido a muchos países y ha potenciado una visibilidad y un interés social en estas tradiciones, ya no solo de brujería, sino también tradiciones paganas, reconstruccionistas y demás, es un hecho que hay formas de brujerías que han evolucionado completamente ajenas a este contexto. Claro. ¿Vale? Todos estos movimientos han adquirido una popularidad notable a lo largo del tiempo, y al menos así ha sido de cara al público, y el mercado editorial es obviamente un reflejo de ello, ¿no? El Bill Metal. Hoy en día se estudian hasta académicamente este movimiento, y la mayoría de textos publicados sobre esta temática se han escrito para una audiencia inmersa en este entorno cultural al que me refiero, y su discurso obviamente está muy marcado, a diferencia del discurso que se obtiene de otras fuentes ajenas al entorno británico, ¿no? Y en cuanto a la literatura sobre brujería tradicional, poco a poco se están ampliando horizontes y salvando un poco este discurso anglocentrista, ¿vale? Y no destaco todo esto porque sea malo en sí, pero sí creo que es importante tenerlo en cuenta para explicar lo que es la brujería tradicional, porque, como digo, hay formas de brujería tradicional más allá del mundo británico y que han seguido una evolución completamente distinta. Vale. Claro. En cierto modo ha habido aquí un filón editorial, por decirlo así, ha habido un auge en el interés y una especie de apropiciacionismo de la brujería tradicional, pero pues un poco pasada por el filtro, ¿no? Para que fuera pues accesible a más gente. Exactamente, sí. Yo voy a intentar hablar un poco más del segundo tipo de brujería tradicional que digo, ¿no? Que no tiene que ver con el mundo anglosajón. Yo creo que es más justo a la hora de hablar de brujería tradicional, porque es un tema bastante difícil de tratar, y bueno, yo intentaré hacerlo siempre desde mi punto de vista, que es muy limitado y se basa solo en 4 cosas que yo conozco y 4 tradiciones que yo conozco, pero bueno, lo intentaré hacer lo más justamente posible. A mí me gustaría tener tus limitaciones, Fran, ya te lo digo también. Sí, estamos seguros que tus limitaciones son la envidia de muchos otros. Así que con tus limitaciones que nos has presumido aquí delante, venga, anímate. Sobre la literatura continua, que en España dices que de momento no hay mucho, ¿no? No, publicado, en general, incluso en Inglaterra hay poco publicado, al menos poco material que describa realmente lo que es una práctica tradicional. Y bueno, ahora que dices tanto el tema tradicional, ¿no? Por favor, ¿puedes decirnos qué define al brujo o a la brujería tradicional, ¿no? Porque vemos mucho, ¿no? Que hay mucha brujería tradicional entendida como lo poco que se puede leer, ¿no? en nuestra lengua, como algo iniciático, algo más mistérico, algo muy hermético, versus otra brujería tradicional, entre comillas, ¿no? Que es la brujería del pueblo, la folclórica, para entendernos. Sí, tiene un poco de ambas cosas, ¿no? Lo que define la brujería tradicional es sencillamente la tradición. Y me explico. Digamos que es el hecho de que dentro de una tradición se manifieste la brujería lo que define la brujería tradicional, o es dentro del fenómeno de la brujería donde se manifiestan las tradiciones. Es decir, ¿qué término es la causa y qué término es la consecuencia? Es un poco ambiguo, realmente.
Hoy en día existe una fuerte tendencia a considerar la tradición como un tipo de brujería y no al contrario. Y como comentaba antes, existe un movimiento cultural en torno al renacimiento de la brujería y dentro de él encontramos a muchas personas que definen sus prácticas como tradicionales. En este caso suele existir una serie de exponentes de variadas formas de brujería, cuyos escritos inspiran a muchos a seguir sus ejemplos y profundizar en el tipo de práctica que ellos mismos exponen, ¿no? Y bueno, de aquí ha nacido una jerga determinada relacionada con la brujería tradicional británica, que incluye términos como, pues eso, brujería de cerco, el compás para describir al círculo mágico, ¿no?, que usan los brujos, el fetch, el diablo, el sabbat, y otros muchos términos que a menudo, me temo, se confunden con la tradición y que acaban por componer prácticas que son de brujería, con todo derecho, pero que carecen del carácter propio de la tradición, ¿vale? Como prácticas en sí pueden funcionar muy bien y conseguir inspirar e iluminar el camino de aquellos que practicamos la brujería, pero muchas veces se tiende a calificar algo de tradicional por el simple hecho de que emplea esta jerga, estas técnicas, estos símbolos que forman parte de un contexto británico que es del que estamos hablando, ¿vale? Y es decir, de algún modo se llega a confundir la forma con el contenido. Y entonces nos encontramos con eclecticismos que se pueden alejar mucho de lo que caracteriza a la brujería tradicional propiamente. Vale, aquí es donde entra el filtro Instagram de brujería, ¿no? Sí. Tú haces una serie de prácticas, le das una estética y entonces pues se acostumbra últimamente pues a ponerle o a usar la denominación, la etiqueta. Exacto. De brujería tradicional. Vale. Exacto. Pues mira, y ahora que... Sí. Sí, no, nada. Básicamente, que ahora que estamos hablando qué es no de tradicional, ¿qué es la tradición exactamente? Vale. A ver cómo lo explico. La tradición, en realidad, tiene menos que ver con las herramientas y técnicas usadas que con la visión del mundo que implican estas tradiciones, ¿no? Conocemos así a primera vista, ¿no? Tradición como un conjunto de enseñanzas transmitidas de generación en generación, pero no es solo eso, sino que además estas enseñanzas nacen a partir de una cultura determinada que está marcada por una visión del mundo específica, que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que ha sido afectada ya no solo por el cambio de mentalidad cultural, sino también por acontecimientos que marcan el carácter de una tipología de personas, de una familia, de un sector social determinado. Y todos estos factores están implícitos en una tradición, ¿vale? Uno de los nexos en común entre brujos es que generalmente hablamos de un sector de la sociedad que es marginal y que muchas veces es marginado, tanto en el presente como en el pasado, ¿vale? Y ya no solo está afectado, o sea, esto se produce por el cambio de mentalidad, o sea, por la influencia de la mentalidad cristiana que ha reinado durante tantos siglos, sino también en el ámbito pagano primitivo, al brujo, pues era como alguien ajeno a la cultura reinante, ¿no? El brujo es una persona a veces que existe para el beneficio de una comunidad, pero a veces también para la maldición de la misma, y depende de muchos factores y de la mentalidad que se tenga en esa comunidad y demás. Entonces, las tradiciones vienen a nacer en este tipo de contexto cultural, ¿no? Como refugios de identidad y de reconocimiento de nuestra propia naturaleza, de nuestra historia, que es la historia al final de nuestros antepasados. Y eso con toda la carga del sufrimiento y al mismo tiempo con la belleza de la sabiduría que nos libera de esa carga y de ese sufrimiento, ¿vale? Y esto es lo que tenemos en común todos los llamados brujos tradicionales, en cuanto a que somos brujos, pero el contenido de la historia, el carácter, es diferente en cada tradición. Es algo que trasciende lo material, que trasciende lo oral y que está determinado además por la cultura en que ha nacido esa tradición y no al contrario. Por eso no es que dentro de la brujería yo me especializo en brujería tradicional, sino que yo participo de una tradición
dentro de la cual aprendo una forma de brujería que ha nacido en ella, ¿vale? Y hoy en día, obviamente, esto puede llegar a ser un poco relativo, porque no siempre las personas que son iniciadas en una tradición han nacido y han crecido dentro de una cultura, ¿no? Pero cuando eso ocurre, se tiende a imponer el aprendizaje de una lengua nueva, de una cultura, de una historia, para poder tener una vivencia un poco más pura de la tradición, ¿vale? Y eso se puede hacer perfectamente. Es que una tradición de brujería no implica, que implica además otros factores espirituales que favorecen la supervivencia de una tradición y que no dependen tanto de la cultura, ¿vale? Hay más factores que hay que tener en cuenta también. Pues mira, Francis, ahora aprovechando que hayas definido muy bien lo que es la tradición, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Te dejamos descansar. Muy bien. Y bueno, y ahora volvemos contigo y con esta interesante entrevista sobre lo que es la brujería tradicional. Vale, de acuerdo, aquí estaré. Biga iga, laga boga sega, sai soi bele, armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, sai soi bele, armatiro pun. Shiristi mirristi gerna plat, olio sopa kikili shalda urru, edan edo klik, ikimili kili klik. Shamaya Svayde Layanik, the Sayet Mayat Samat, Boya Dine, Benek Westley, she will speed the Adichi side. Naya, my Naya cross the Sayashin, Nayan, watch by a side of me and never, or is just I see the Sheva, and I would make a Naya Vikia, Sura, Sayshel, Sayshua, and I neideva, I say te chevada. Soy bien de yasa, o shagi nava, frois le sichua. Naya neibada, wasava istio sava, nidia de chuotsa, I naid via de cheya, naid never naida. Soy piedra, soy light, shine a light. Soy Nikki de Bath by the night child by Netherland. Scova Viasa, the Shures, the Mayasida, should be a Spalina, oh, I never get the light. Sabas by this was I and I be a Nayakada, Naibas by your child, I meet us with the Asvejana, one night I need a Naya, no night and Nas by the night, the shadow light and Nayara. Soy Badavashka, soy Badniashto Sisiana, I Bada.
Y volvemos con Francis Ashwood y la interesante entrevista sobre la brujería tradicional que te estábamos haciendo. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico, nada serio. Manifestación de Eris. Sí. Hola, Eris. Bueno, pues... Vale, pues recuperamos a Fran. Fran. Hola, buenas. Buenas. Vamos a seguir con la entrevista. Entonces, nos habías comentado un poco que, pues dentro de lo que es una tradición, tanto pagana como cristiana, había un sector que se había dedicado a la brujería. El brujo es un personaje liminal. Uh-huh. Y pues que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo sobrevive una tradición de brujería a este paso del tiempo? ¿Es estático o hay algunos cambios? Bueno, hay cambios y es estático al mismo tiempo. Ahí hay que tener en cuenta varios factores, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que un brujo es una persona muy pragmática, que va a buscar siempre la forma más efectiva de cubrir sus necesidades. Y recalco la palabra forma porque es diferente del contenido. Así, una tradición de brujería puede asumir una apariencia cristiana sin que eso comprometa en absoluto la efectividad de la práctica, ¿no? Sin embargo, es esencial que el contenido permanezca siempre firme y vivo. Quiero decir, que se sepa el porqué de cada elemento y cada práctica, de porqué de cada símbolo, de qué oculta cada forma, y también es esencial reconocer que todas las tradiciones en cuanto a contenido evolucionan con el tiempo, obviamente, enriqueciéndose o a veces se transforman en algo totalmente diferente por las influencias externas que van asumiendo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso se puede llegar a perder el carácter tradicional, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero de hecho, bueno, hoy en día la cultura contemporánea es algo que ocurre todos los días, ¿no? Se pierden tradiciones constantemente y es también por esto, ¿no? Uh-huh. Vale. Y respecto a este hecho de perder conocimientos, ¿qué ocurre? Bueno, que en realidad para la brujería hay que tener en cuenta también hay varios factores que digamos que hacen que la pérdida de conocimiento no implique directamente la pérdida de la tradición, porque tenemos que tener en cuenta aquí que los brujos tienen una conciencia de los ancestros y del linaje muy fuerte, ¿no? Uh-huh. El brujo reconoce esto con toda la carga y todo el impulso atávico que conllevan sus prácticas y vivir con la visión del mundo que han heredado de sus antepasados. Poéticamente hablando, se podría resumir como que los ojos de nuestros antepasados son nuestros ojos, ¿vale? Es por eso esencial el culto a los muertos, a nuestros predecesores, y por eso la necromancia tiene una relevancia fundamental en muchas tradiciones, por encima incluso de otras prácticas dentro de la brujería tradicional. Y así se mantiene un vínculo
con la memoria de quienes ejercieron la brujería dentro de nuestra tradición antes que nosotros. Y aquí no hablamos necesariamente de ancestros de sangre, sino también de ancestros espirituales. Y hablamos de cualquier espíritu descarnado que haya ejercido el oficio anteriormente en el territorio con el cual estamos vinculados. Es posible, mediante rituales y fórmulas, despertarlos y reavivar su memoria en nosotros. Como curiosidad, bueno, pues quizá el hecho de que los lares romanos antiguamente estuvieran relacionados con los cruces de caminos, pues puede ayudar a visualizar esta idea, ¿no? De los brujos que anteriormente han estado vinculados al territorio en el que nosotros vivimos, sus espíritus permanecen ahí y podemos llamarlos y podemos acceder a ellos para acceder al conocimiento que se ha perdido, ¿vale? También, al tratarse de prácticas que involucran al otro mundo, con el paso del tiempo se generan lo que se denominan o lo que se pueden denominar corrientes espirituales, ¿sabes? Son como fuentes vivas de sabiduría que personifican el carácter propio de una tradición, ¿vale? Existen aquí entidades o espíritus que se convierten en patrones o guardianes y que a veces llegan a mimetizarse incluso con la corriente espiritual de la que forman parte. Esto puede ocurrir de forma natural, ¿vale? Mediante ciertos procesos o a través de la realización de pactos. El concepto del pacto es importante en la práctica de la brujería, ¿vale? De cualquier forma, cada corriente tiene asociado, digamos, una serie de espíritus que formarían parte de la identidad de esa corriente, tanto como la de los propios brujos que están ligados a ella, ¿no? Entonces, en los casos en que se ha perdido información, se puede recuperar o recordar mediante los procedimientos adecuados. Además, no hay que olvidar que el pensamiento tradicional que caracteriza este tipo de brujería tiene también su reflejo en otras tradiciones y que todas ellas forman parte realmente de una sabiduría que se manifiesta en la forma de la filosofía perenne desde el principio de la civilización, ¿vale? Esta filosofía perenne, tal y como viene definida en Wikipedia, ¿vale? Habla de la existencia de un conjunto de verdades y valores universales comunes a todos los pueblos y las culturas. Está también asociado al pensamiento gnóstico, ¿vale? Lo cual, define bastante bien al brujo, ¿no? El brujo hace y conoce a través de la experiencia directa y a partir de la visión del mundo tradicional de la que hemos hablado, ¿no? Esta visión del mundo tradicional incluye además conocimientos acerca de la realidad oculta o espiritual, ¿vale? Lo que se denomina cosmología esotérica. Esto sería explicado de forma mitopoética, ¿no? Como una especie de mapa que identifica quizás el centro del mundo y los seres que lo componen, o identifica un principio creador del cual proviene todo, o algún suceso incognoscible que daría lugar al mundo y a todas sus criaturas, ¿vale? Pero sobre todo es importante el origen del brujo como entidad, ¿no? El brujo es consciente de que no es un ser humano al uso, que está marcado por un destino muy particular y por eso desarrolla cierta sabiduría, cierta intuición para comprender esto que resuena en su memoria, ¿no? Es como una necesidad de protegerse, de sobrevivir, de comprender al mundo y de ayudar a sanar o incluso maldecir si hay que hacerlo, claro. Todo enfocado siempre a la protección de lo que es tuyo, de lo que es tu identidad y lo que es tu casa, tu hogar, tu familia, tu tierra, ¿vale? Y no es un capricho, es como una vocación. Es en parte también el brujo es en parte también un místico, ¿no? Que tiene una experiencia de la realidad como tal y al mismo tiempo desarrolla habilidades necesarias para manipularla a su favor y a favor de lo suyo, ¿vale? La forma puede variar drásticamente de una tradición a otra, pero el contenido siempre permanece fiel a esta verdad perenne de la que hablaba antes, ¿no?
al menos desde el punto de vista tradicionalista. Vale. ¿Vale? O sea que hay unos patrones comunes de fondo que se pueden encontrar en diferentes territorios, por decirlo así. Sí, además es curioso porque muchas tradiciones, generalmente las tradiciones siempre están influenciadas por el entorno en el que se desarrollan, ¿vale? Por ejemplo, las tradiciones de montaña, a lo largo de toda Europa, curiosamente tienen una creencia, una cosmología parecida, e incluso los espíritus a los que se refieren las leyendas y demás son muy parecidos, ¿vale? Y bueno... Claro, porque hay que tener en cuenta que, digamos, el brujo accede a este conocimiento desde la realidad, desde la experiencia real, ¿no? Entonces, claro, si es una cosa real, cada persona que se acerque encontrará más o menos lo mismo. Me refiero, el patrón está ahí, es una cosa, no es un constructo desde la mente. Exacto. No es un mapa a partir del cual te mueves, sino... es lo que te encuentras cuando llegas allí. Exactamente, sí. Y es importante este último punto a la hora de la práctica porque, en fin, yo creo, ¿vale? Que no es posible generar ningún efecto si no superamos la barrera de la creencia a favor de la experiencia, ¿vale? Y personalmente por eso intento evitar ejercicios de visualización que implican de alguna forma una imposición de una visión, ¿vale? Para experimentar la realidad, yo creo que en la brujería hay que superar esa... Digamos que hay que dominar los procesos psicológicos por los que nos movemos habitualmente, ¿vale? Hoy en día tenemos una mentalidad moderna y el brujo tradicional tiene que adaptar esa mentalidad al mundo antiguo. Es decir, si antiguamente una persona que practicaba estas cosas o tenía una visión del mundo tradicional no creía, el mundo era así. Entonces, superar esa barrera de la creencia y dejar que las cosas sean y ocurran sin juzgar y sin imponer la razón facilita mucho las cosas en la práctica de este tipo de brujería, ¿vale? La visualización es útil a ciertos niveles, pero no a niveles de contacto con el otro mundo que se ejerce en la brujería, porque necesitas esa claridad, de saber dónde estás pisando y saber de lo que tú estás contactando es real y no es algo imaginario. Claro, también es un proceso que te obliga a ir con más cuidado, a ser más consciente de cada paso que das en un mundo que no es completamente tuyo. Exactamente. Además suele ser un mundo bastante hostil para el ser humano y bueno, además es que tiene mucho que ver con los muertos y con otros seres, otro tipo de entidades, ¿no?, en las que se cree que pues que no suelen ser muy favorables para el ser humano realmente, ¿vale? Y sí, esto un poquito es lo que comentábamos antes, de que el brujo es un personaje que está en los límites, ¿no? Entonces, a pesar de tener ciertas capacidades, pues por parte de la tradición popular en la que vive, por parte de la cultura en la que vive, a veces nos va muy bien porque nos favorece, pero a veces es dejado aparte por esta condición de que no solo es un humano más, ¿no? Tiene algo más por encima. Exactamente. Y para el brujo, para generar un efecto, ¿vale?, en la realidad, según las enseñanzas de una tradición, hay que ver y comprender la realidad de la forma correcta, para llamar a los espíritus asociados a nuestra sangre y a nuestra tradición, y que ellos acudan a nosotros y nosotros podamos reconocerlos además dentro de esa realidad, si no, ¿cómo podemos saber que ha sido efectiva la llamada, ¿no?, y que no nos la estamos imaginando? Y esta capacidad de comprender se potencia y se desencadena a través del proceso de iniciación que suelen implicar muchas de estas tradiciones, y siempre depende de la intercesión de uno o varios espíritus que generan un cambio en la visión del mundo que tiene el brujo. Esto puede inducirse ritualmente mediante la asistencia de otro brujo ya iniciado, que sabe cómo hacerlo, y pocas veces ocurre por intercesión directa de un espíritu, pero a veces ocurre. En ocasiones esto puede ocurrir porque un brujo ha estado practicando una forma de brujería, digamos, que se ha alineado a una corriente espiritual, ¿vale? Y de alguna forma hace que el brujo encaje dentro de ella, ¿vale? De modo que un espíritu intercede como iniciador o como guía dentro de esa corriente, ¿vale? Y en ese caso se producen, iniciaciones legítimas, digamos, ¿no? Es decir,
se producen cambios que otros brujos pertenecientes a esa misma corriente reconocen como afines, como reales, como verdaderos. Perfecto. Entonces, así para dejarlo un poquito, aclarar un poco la cuestión, ¿qué diferencias consideras que habría entre la magia folclórica, digamos la magia que viene de elementos del folclore dispersos, y lo que sería la brujería tradicional con este carácter iniciático? A veces se quiere igualar los dos tipos de brujería, pero en mi opinión, teniendo en cuenta todo lo que he comentado anteriormente, no son comparables, ¿vale? La conciencia es un factor esencial en la mentalidad bruja, y el sentido de la libertad, el hacerte dueño de tu propio destino y el conocer la realidad oculta, tanto de tu linaje, de tu sangre, ¿no? de tu espíritu, como del terreno en el que vives y con el que estás vinculado, ¿vale? Incluso la corriente, la conexión que tienes con una corriente espiritual, en definitiva, no, eso no se puede igualar al simple hecho de que una persona conozca fórmulas mágicas más o menos populares, por mucho que funcionen, ¿vale? Porque muchas veces se olvida de dónde vienen, por qué funcionan y cuál es el contenido de esas prácticas. El tipo de conocimiento que caracteriza la brujería tradicional es de tipo esotérico y puede ser comprendido, digamos, por aquellos que están inmersos y que son afines a una corriente viva. Obviamente pueden existir influencias o que efectivamente ciertos conocimientos hayan sido filtrados en el folclore popular de una zona en cierta época del pasado, ¿no? Pero la potencia que conlleva una tradición de brujería y toda la compleja estructura basada en la visión de la realidad, el vínculo con entidades espirituales concretas y la comprensión del método empleado es lo que define una tradición genuina de brujería, ¿vale? Tampoco podemos confundir la brujería con herramientas, o técnicas, fórmulas o capacidades ocultas. No es eso lo que define la brujería como tal, sino cierta comprensión y relación con la realidad, que es común a muchas tradiciones de brujería de todo el mundo, ¿vale? Tampoco se puede decir que la brujería es chamanismo, porque la capacidad de acceder al otro mundo y viajar al otro mundo no es única de la brujería y no es definitorio de la brujería. En cambio, sí lo son ciertos elementos recurrentes en las leyendas asociadas al oficio tradicional, como pueden ser cierto tipo de filosofía, conocimiento del mundo nocturno, la comprensión del concepto de sangre y del vínculo que tenemos con el otro mundo, la tendencia necromántica de la que hablaba antes, y de cultivar la relación con nuestros espíritus tutelares, también a veces misterios relacionados con la vida y con la muerte, el dominio de la segunda visión, la experiencia del mundo salvaje y de lo atávico. Todo ello responde a nuestra naturaleza y a la necesidad que tenemos de alcanzar nuestra propia plenitud y nuestro centro, viviendo estratégicamente de acuerdo a esa sabiduría que adquirimos con el tiempo acerca de los mundos superiores, inferiores, y por el bien nuestro o el de nuestra familia, clan o comunidad y demás. Bueno, Francis, ahora te dejamos otros 3 minutitos, ¿vale?, para dejarte descansar. Y ahora en nada volvemos y concluimos esta entrevista que la verdad está siendo apasionante, las cosas como son. Así que, hasta ahora, Francis. Hasta ahora. Muchos corusas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, o veo do can, pregón na morte, fuciño do sátiro e pé de coer, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, averno de Satán e Bertebú, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos inocentes, veídos dos infernais cus, usido de mal na vestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, e della porca, da cabra malvada.
Fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das áreas gordas. Oíde, oíde ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na aguardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas forzas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo o embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, eiquí agora, facede cos espíritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. Bueno, y ahora volvemos con Francis Ashwood y la apasionante entrevista sobre brujería tradicional que le estamos haciendo. Yo creo que he dicho apasionante como unas 20 veces hoy, pero no pasa nada. Francis, ¿estás por ahí? Sí. Vale, perfecto. Pues mira, ahora vamos a hacerte una pregunta que yo creo que todos nuestros espectadores se hacen. Una pregunta, Francis, ¿estás escuchándonos en directo? No. No estás escuchándonos en directo. Vale, mejor porque es que me escucho mi propia voz. Pero bueno, Vale. Sea como sea, Francis, ¿en qué cree un brujo tradicional y qué se practica? ¿Qué se hace? Bueno, esta es la pregunta más difícil, yo creo, porque las creencias son muy variadas entre las distintas tradiciones. A veces hay, diferencias bastante grandes, aunque la esencia de la que hablábamos antes suele ser la misma. Hay muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, partiendo de la comprensión del mundo tradicional, que podríamos decir que existen una serie de espíritus que son los aliados que tiene el brujo para ejercer su oficio, ¿vale?, de la brujería, porque la brujería tradicional, la brujería es entendida más bien como oficio, y aunque tiene carácter mistérico a veces, no se tiene una conciencia religiosa de la brujería, ¿vale? Uh-huh. Entonces el brujo establece vínculo con estos espíritus aliados y a veces pueden existir cultos específicos asociados a divinidades concretas, pero lo más importante es la comprensión de que el brujo es un ser cuya sangre, digamos, no pertenece enteramente a este mundo, y se dice además que está vinculada a la sangre, al mundo de las hadas, y que tiene mucho que ver además con el mundo de los muertos. Esto suele explicarse en las tradiciones mediante leyendas específicas de cada tradición, que hablan del origen de la misma, de las entidades que han transmitido un cierto conocimiento oculto, y suelen ser leyendas que, por mencionar también lo de folclore, que no tienen el mismo carácter popular de las leyendas del folclore, ¿vale? No siempre y no necesariamente. Obviamente, como digo, no se puede generalizar, ¿no? Pero bueno, voy a intentar más o menos hablar de las creencias así más características. Después existe también ligado a este concepto el concepto de lo que podríamos llamar la conciencia de fuego, que es como la conciencia que despierta el brujo en el brujo la segunda visión, que es una capacidad de percibir el mundo, digamos, a niveles más sutiles, y de forma que es capaz de controlar en absoluto su entorno, ¿vale? Y así puede transformar la realidad mediante operaciones determinadas y manipulando elementos que crean vínculos que propician un cambio de acuerdo a leyes ocultas, ¿no? Generalmente este tipo de conciencia y experiencia mística de la realidad implica además adquirir cierta virtud que nos alinea con fuerzas del otro mundo y que permite la manifestación de capacidades ocultas. Esto se realiza mediante prácticas rituales de tipo ascético que
que se rigen por una disciplina determinada en conjunción con fórmulas de tipo esotérico. En muchos casos existe un nivel grande de sofisticación en las prácticas, incluyendo cálculos astrológicos o fórmulas complejas desarrolladas en el marco de una cosmología esotérica determinada. También hay una fuerte influencia neoplatónica en la mayoría de los casos, que se ve reflejada en muchos de los conceptos que se manejan, incluyendo a veces reminiscencias de antiguos cultos mistéricos y concepciones del alma y del otro mundo. De aquí viene también la importancia de la práctica del éxtasis a través de diferentes medios para la liberación del alma y la comunión con el mundo espiritual, y más concretamente con los espíritus que componen toda nuestra identidad, ¿vale? Y la identidad de la corriente espiritual de la cual formamos parte y que está arraigada a un territorio determinado. Otras veces se trata de prácticas más sencillas, basadas en una cosmología menos elaborada, pero los vínculos básicos que permiten al brujo existir, ¿vale? Se le otorgan ciertos espíritus. Y el trato con esos espíritus, pues obviamente tiene efectos fuertes en la realidad, y se pueden producir así trances o cambios de forma o incluso posesiones, ¿vale? Esto nunca se provoca por casualidad, no es porque el brujo tenga un capricho, ¿vale? Es una necesidad, es una forma de vivir y de sentir que tú tienes que hacer algo en el mundo, ¿no? En tu realidad, para que todo continúe funcionando tal cual, ¿no? El sacrificio, por eso, es esencial para propiciar estos vínculos con espíritus. Es lo que yo llamo en el artículo de la antología en la que participo, la liturgia del tabú, ¿no? También el trabajo onírico tiene una importancia grande. Igual la misma importancia que puede tener cualquier trabajo realizado durante la vigilia, ¿vale? No existe una separación real entre ambos, y de alguna forma se podría decir que se promueve la manifestación de ambas realidades en una sola, para mantener una conciencia más elevada o una vida más ascética, que permita mantener la virtud necesaria. O sea, podríamos decir que los brujos sois un poco onironautas, ¿no? Viajáis por el sueño de manera consciente. Sí, y además no es un tipo de sueño tampoco que no es un tipo de sueño al uso. El tipo de sueño que es relevante para el brujo suele tener un carácter pues oracular o involucrar encuentros reales con espíritus, donde se transmite información y donde hay un intercambio de algún tipo, ¿no? Vale. Una cosita, Fran. Rápidamente, cuando hablas de sacrificio, ¿estamos hablando de hacer una serie de ofrecimientos o de ofrecerse a uno mismo? Es un poco de las dos cosas. El tema del sacrificio en la brujería tradicional muchas veces va vinculado a las ordalías. A la práctica, a veces, al involucrar espíritus del otro mundo y al tener tanto que ver con una visión tan diferente del mundo de la que estamos acostumbrados hoy en día, puede resultar bastante chocante y peligroso a nivel psicológico. Entonces, ejercer una disciplina tan intensa a veces supone un esfuerzo muy grande y supone un ejercicio de la voluntad muy importante. Entonces, eso obviamente es una forma también de sacrificio, y eso lo perciben, digamos, los espíritus, ¿vale? Y después, aparte, bueno, pues sacrificios de otro tipo también, de tipo material, más material, digamos, ¿no? Pero el tipo de sacrificio al que me refiero es sobre todo ese. Bueno, Francis, pues por gracia o desgracia y gracias a nuestra patrona Eris, tenemos que decirte que la entrevista ha concluido, pero antes de despedirnos nos gustaría leer un fragmento que tú mismo tradujiste, ¿no? Sí. Que es de Robert Cochrane, y el texto es El arte hoy, y el texto dice lo siguiente: todo pensamiento místico está basado en una importante premisa, la comprensión de la verdad en oposición a la ilusión. El estudiante de los misterios es esencialmente un buscador de la verdad, o como las tradiciones antiguas lo describen, la sabiduría.
La magia es solo una consecuencia de la búsqueda de la verdad y mantiene una posición inferior a la verdad. La magia, que es el desarrollo de la voluntad total, es un producto del alma en búsqueda del conocimiento último. Es una reflexión tardía de un asunto mucho más grande, la habilidad de usar una fuerza que ha sido percibida mientras se buscaba un objetivo más importante dentro del ser. Ninguna verdad genuina esotérica puede ser escrita o puesta en el marco intelectual del pensamiento. Las verdades implicadas han de tomar parte durante la comprensión del alma. La verdad de este grado no está sujeta al pensamiento empírico y es solamente aparente al ojo del que contempla, y a aquellos quienes han seguido un camino similar de percepción. A través de la historia de la humanidad han existido mitos, escuelas de sabiduría y maestros que han mostrado el camino para alcanzar un conocimiento básico del pensamiento esotérico y la filosofía mediante el uso de la inferencia en lugar del método directo para enseñar los acercamientos a la verdad cósmica. El secreto de esos maestros no tiene nada que ver con proteger los misterios, ya que todo lo que puede decirse acerca de los misterios ya ha sido escrito en el folclore, el mito y la leyenda. Lo que no se ha publicado es la explicación. Se reconoció en que estas leyendas, rituales y mitos eran caminos que atraviesan muchas capas de conciencia hasta el área de la mente donde puede existir el alma en su totalidad. Estos y sus disciplinas y enseñanzas circundantes se convirtieron en lo que Occidente describe como los misterios. Los misterios son, en esencia, un medio por el cual el hombre puede percibir su propia divinidad inherente. Pues Francis, decirte que muchísimas gracias por traducir este texto que es maravilloso. Y bueno, la verdad que lo es. Y también decirte que muchísimas gracias por todo el trabajazo que has hecho para el programa de hoy. Agradecerte de corazón todo lo que nos has permitido conocer. Y bueno, Baeli, ¿algo que decir? Bueno, que en cuanto podamos hacemos otro. Sí, cuando queráis, yo me animo. Sí, nos hemos quedado con preguntas en el tintero. Sí, nos hemos quedado con ganas de más, pero pues el tiempo se nos acaba. Exactamente. Y nada, pues nos despedimos de ti, ¿vale, Francis? Un placer tenerte aquí en Encrucijada Pagana. Y bueno, hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Espero que sea pronto. Muchas gracias. Un abrazo, Francis. Un abrazo. Y bueno, ahora, Baelia, ¿nos haces un pequeño resumen rápido de la agenda? Bien, Agenda Express. Vamos a empezar los sábados 8 y 15 y el domingo 23 de febrero hay una visita teatralizada titulada Empúries sota la mirada dels déus, ¿vale? Es necesario reservar en el 972 77 59 76. El precio es de 10 euros más la entrada al recinto y es para todos los públicos. Esto pondremos la información luego en el muro. El sábado 15 de febrero está el ritual de Imbol del Templo de la Diosa. Luego está el fin de semana del 11 al 16 de febrero el Cau de Bruixes a Centelles. Y el sábado 15 son los talleres. Dentro del Cau de Bruixes, el sábado 15 son los talleres. El domingo 16, en el Poblat Ibèric de Can Oliver, en Cerdanyola, a las 11:30, tenemos el taller de ornamentos ibéricos. Los talleres son gratuitos y no requieren de inscripción previa. Y aquí termina el programa de hoy. Exactamente. Bueno, si tenéis algún evento más, pasarlo a encrucijadapagan@gmail.com o nuestro muro de Facebook, nos lo escribís sin ningún problema. Y ahora pasamos al final. Bueno, y aquí termina nuestro programa de hoy, que ha sido, la verdad, los últimos 10 minutos han sido estresantes para nosotros, porque teníamos aquí como la velocidad puesta en las venas. No nos queríamos ir. No, los espíritus de los ancestros nos han dicho, venga, rápido. Bueno, muchas gracias, Eris. Gracias a Xavi por su labor técnica y muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos. Y bueno, queremos anunciaros que el próximo programa creemos que va a ser como mínimo interesante, porque va a tratar de otra forma de brujería muy popular en nuestros tiempos, que es la Wicca. Esta famosa forma de brujería que tanto se ha expandido en el mundo pagano y que a veces, por desgracia, es muy desconocida. Así que no olvidéis seguirnos por Facebook, enviarnos un mail a encrucijadapagan@gmail.com si queréis decirnos lo guapos que somos o lo que queráis. Que no se ve por la radio. No se ve por la radio, pero yo os lo digo. Somos muy guapos y si no, no os lo creéis. Y si no, os esperamos el próximo miércoles a las 6 aquí en Sardañola Radio. Y bueno, os esperamos aquí, en nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto.